demuestra en este conflicto la verdadera división que hay en la sociedad. La división que hay en esta sociedad no es entre los de un nacionalismo u otro, para que nos joden nuestros derechos y nuestras condiciones de vida. Por eso nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar y animamos a luchar por la verdadera independencia, que es la independencia de los trabajadores, la independencia de la clase obrera contra la verdadera explotación que nos reprime, que nos oprime cada día, el trabajo que hace que tengamos que trabajar X horas cada vez más, con menos salario, con más hipotecas. Esta es la verdadera explotación y opresión, y la verdadera lucha es la independencia para un país, para la clase trabajadora. Hace 100 años se fundó esta empresa. Durante 100 años estos burgueses han vivido muy bien a costa de los trabajadores. 100 años en que las familias propietarias han ido ganando y ganando los beneficios de millones y de miles de trabajadores que han pasado por estas fábricas. 100 años de beneficios amparados por todos los regímenes políticos de 100 años para acá. Los trabajadores han estado durante 100 años bajo el yugo de estos patrones. Normalmente hace 100 años, en 1917, nuestros compañeros y compañeras, los trabajadores de Rusia, hacían el primer paso también en superar esta explotación y romper el hielo, haciendo que sus hermanos burgueses ahí en Rusia tuvieran que huir corriendo y dejar las fábricas para que fueran propiedad de los trabajadores. 100 años en que, paralelamente, en un lugar y en otro, los trabajadores y los burgueses vivieron de manera muy distinta. Ahí los trabajadores se hicieron con todo lo que aquellos, los que lo producían todo, los que se levantaban cada día por la mañana a hacer funcionar las fábricas, a hacer funcionar las oficinas, a mover los transportes, fueron propietarios de aquello que producían. Mientras aquí, durante 100 años, los que producían se iban a casa con las manos vacías a tener que pagar la hipoteca, mientras que aquellos que no han trabajado en su puta vida se hacían con el trabajo de los trabajadores. Ellos rompieron el hielo y el camino está abierto para transitar, compañeros y compañeras, aquí con la unidad de los trabajadores, con la lucha obrera, avanzando en la conciencia de los trabajadores, se está avanzando en ese camino. Por tanto, como los comunistas, os damos toda la fuerza, todos los ánimos, todo el calor posible, estaremos a vuestro lado, podéis pedir lo que queráis, con nuestra humilde aportación os daremos lo que podamos y hasta la victoria estaremos allí.